Para dar inicio a nuestro estudio, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tal como podemos observar por medio de este pasaje de la Biblia, aquí se nos resalta acerca de la importancia de someter nuestros deseos carnales a la dirección del Espíritu Santo. Asimismo, este estudio nos ayudará a entender a nosotros, como creyentes, que aunque enfrentemos diversas tentaciones y deseos carnales en nuestro andar diario, podemos también encontrar el poder y la libertad en el Espíritu Santo para vivir una vida transformada. Como creyentes debemos reconocer la lucha innata entre el cuerpo y el espíritu, proporcionándonos así estrategias prácticas para someter nuestros deseos carnales y vivir de tal manera que honre a Dios en un mundo que constantemente empuja a ceder a sus deseos. Ahora, como verdaderos cristianos, debemos tener presente que la vida en el Espíritu no es solo un mandato, sino también una necesidad para experimentar la verdadera vida en Cristo. La sumisión al Espíritu Santo transformará no solo nuestro comportamiento, sino también nuestro corazón y nuestras motivaciones. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestro poder para vencer el pecado. Su poder y su resurrección permiten que el Espíritu Santo habite en nosotros, dándonos así la capacidad de triunfar sobre los deseos de la carne y vivir en justicia. Rendir nuestros deseos carnales al poder del Espíritu Santo es la clave para experimentar la verdadera vida y libertad en Cristo. Por consiguiente, debemos tener presente que la vida cristiana requiere una rendición activa a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, enfatizando que la victoria sobre los deseos carnales no se logra por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. En síntesis general, por medio de este estudio nos centraremos en cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, no solo proporciona salvación, sino también el poder del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para vivir en santidad. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, nos dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos notar, aquí se nos recuerda que gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros como cristianos tenemos la victoria. La elección de someterse al Espíritu en lugar de ceder a los deseos carnales es la clave para tener una vida cristiana plena y victoriosa. Entonces, a continuación, veremos 4 puntos claves que todo verdadero cristiano debe tener presente. Primero, el renunciar a la carne. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es de vital importancia poder reflexionar acerca de cómo el vivir según la carne, es decir, dejándose llevar por los deseos terrenales y egoístas, lleva inevitablemente a la muerte espiritual. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, nos dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es interesante ver cómo este pasaje nos invita a evaluar aquellas áreas de nuestra vida donde estos deseos predominan, animándonos de este modo a rechazarlos completamente y a buscar la vida abundante que se halla al ser guiados por el Espíritu. De igual manera, es necesario tener presente de cómo el vivir conforme a la carne nos llevará directamente hacia la muerte física y espiritual. El apóstol Pablo es muy claro y directo al decirlo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Quizás muchos sean conscientes de cómo los deseos carnales crean un vacío, dolor y destrucción en la vida de una persona. Es por ello que este primer punto nos exhorta a reconocer aquellas áreas donde la carne tiene una influencia predominante, llevándonos de este modo hacia la necesidad urgente de buscar el poder transformador del Espíritu de Dios. Segundo, deshacer las obras de la carne. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como verdaderos cristianos, debemos tener presente que por el Espíritu de Dios podemos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. La carne en las Sagradas Escrituras representa nuestra naturaleza pecaminosa, aquella inclinación que nos aleja de Dios. Por tanto, las obras de la carne son las acciones y las actitudes que surgen de esa naturaleza caída y que nos llevan a la muerte espiritual. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, nos dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la razón por la cual aquí se nos exhorta a identificar aquellas obras de la carne que nos tienden a dominar y cómo mediante la dependencia en el Espíritu Santo podemos derrotarlas. Es entonces la importancia de aprender a confiar menos en nuestras propias fuerzas, depositando de este modo de manera completa nuestra confianza en Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6, nos dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por consiguiente, deshacernos de las obras de la carne no es un esfuerzo humano, sino el resultado de rendirse completamente al Espíritu Santo. No basta solo con intentar ser mejores personas, sino en entender que necesitamos el poder de Dios para vencer el pecado y así poder vivir una vida en santidad. Recordemos, solo en el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne y vivir una vida plena por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es necesario que reflexionemos acerca de la promesa de vida que se encuentra al someter nuestros deseos a Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como creyentes es necesario tener presente que al someter nuestros deseos a Dios podremos llevar una vida más rica y plena por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el enfoque principal aquí es entender primeramente que la verdadera vida comienza cuando el Espíritu Santo tiene el control absoluto y guía en nuestra vida. Tercero, el ser guiados por el Espíritu Santo. A continuación, veamos nuevamente lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tal como podemos observar, este es un llamado a dejar que el Espíritu Santo conduzca cada aspecto de nuestra vida. Aquí debemos tener presente la transformación completa que trae consigo una vida guiada por el Espíritu. Y es que al someter las obras de la carne al Espíritu, encontraremos tanto la vida como la paz del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 6, nos dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Es por ello la importancia en cuanto a la verdadera transformación y victoria que es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo frente a nuestras luchas internas. Por consiguiente, podemos ver que todo radica en depender del poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde como verdaderos cristianos destacamos que no solo por nuestras propias fuerzas, sino que es por el poder de Dios que podremos vencer. La palabra del Señor nos dice en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6, nos dice la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como conclusión, a lo largo de este estudio hemos visto que la batalla entre la carne y el espíritu es una realidad en la vida del creyente. No obstante, Dios no nos ha dejado indefensos en esta lucha. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne y vivir en la plenitud de Cristo. Entonces, es aquí donde muchos se preguntarán, ¿qué significa esto en nuestra vida diaria? Significa que cada día debemos renunciar a la carne, deshacernos de sus obras y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. No es un esfuerzo humano, sino un acto de entrega y dependencia total en Dios. Entonces, a continuación veremos algunos puntos claves para recordar. Primero, vivir según la carne nos lleva a la muerte espiritual. Segundo, solo por el poder del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Tercero, una vida rendida al Espíritu trae transformación, paz y victoria en Cristo. Y cuarto, no es por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios que podemos vencer. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, nos dice la palabra del Señor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás caminando conforme a la carne o permitirás que el Espíritu Santo gobierne tu vida? La verdadera vida y libertad se encuentra cuando sometemos nuestros deseos carnales a la dirección de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, primeramente queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Señor, reconozco que sin ti no puedo vencer los deseos de la carne. Me rindo ante ti y pido que tu Espíritu Santo transforme mi corazón. Quiero vivir en obediencia, experimentar tu paz y reflejar tu gloria en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.